Bueno, esta pregunta va enfocada al famoso amor propio. Entonces, dicen que si uno no se ama a uno mismo, es muy difícil, por no decir imposible, que pueda amar a alguien más, o pues que pueda amar al prójimo. La pregunta es entonces, la capacidad de amar al prójimo, entonces, evidencia que sí tengo amor propio, que a veces, ay, no, sí me amo y sí amo, pero tengo un montón de condiciones para mi entorno. Claro, claro. Es una Esa era excelente como la pregunta. pregunta. Sí, es una excelente pregunta por varias cosas. En primer lugar, porque está al filo de la no dualidad. Es decir, no sé si recuerdas, pero en las clases de la ley del espejo y en algunas clases del despertar, siempre hice la mención de que esto es muy sutil, es muy difícil de percibir, de darse cuenta porque es muy sutil. Es casi imperceptible, ¿no? La ley del espejo, el darte cuenta de que en realidad el otro sos vos, y de que el otro te está reflejando lo que no ves en ti o lo que hay en ti, ¿sí? O sea, las relaciones humanas tienen toda esta bruma de sutileza, ¿sí? De una cosa casi invisible, casi imperceptible, que es lo que nosotros estamos tratando de explicar con esto de la simultaneidad, la no dualidad, la reciprocidad. ¿Te entiende hasta ahí, mi amor, lo que quiero decir? Que es difícil de captar. Sí, Entonces la pregunta es tremenda porque está al filo de eso. Esta pregunta procede de la línea imaginaria que divide al yo con su reflejo, el tú. O sea, esta pregunta es como un espejo que está en el medio, entre el yo y el tú. Por eso me parece muy, muy importante y sabia, ¿sí? Humanamente, o sea, psicológicamente, y como tú también bien dices, nosotros los seres humanos solemos repetir por adelantado cosas que suenan lindo, que parecen lógicas, pero que no sabemos, ¿sí? No, solamente las entendemos intelectualmente y nos adelantamos a que sean ciertas porque deben ser ciertas, parecen ciertas lógicas, ¿no? Como esto de que si no te amas, no puedes amar, ¿sí? O sea, es un cliché, ¿sí? Es un cliché. Y todos decimos, no, claro, tiene lógica. Si vos no te querés a vos, ¿cómo vas a querer a otro? ¿No? Si no te sabes querer, no te sabes cuidar, ¿cómo vas a cuidar a otro? ¿No? Si no te sabes dar de comer a ti, ¿cómo vas a poder darle de comer a otro? Por ejemplo, ¿no? Y lo tomamos como un cliché, ¿no? Como es obvio y es lógico, que el principio es aprender lo básico, lo elemental y luego escalarlo, ¿sí? Trasladarlo, extrapolarlo, expandirlo. Y hay en toda la psicología y en la psicología de bolsillo también está este cliché, ¿no? De que, bueno, si vos no te querés a vos, no podés querer a otros, ¿no? Pero es un ajá, poquitito más profundo, es un poco más profundo de lo que parece, ¿sí? Porque si bien es obvio, ¿sí? Y esto lo escuchamos desde siempre, ¿sí? Desde que tenemos uso de razón, desde que somos adolescentes y preadolescentes escuchamos cliché por el estilo, ¿sí? Este cliché que suena bonito, que parece lógico, que parece obvio, ¿sí? Y que parece psicológico, ¿sí? En realidad está adelantándonos algo, o sea, sin saber los psicólogos que dicen esto, que repiten esto, y lo dicen por otra cosa que ya voy a explicar. En realidad, sin saberlo, nos están adelantando, o sea, nos están hablando, o sea, la vida a través de un psicólogo, una psicóloga, un coach que dice esto, un gurú que dice esto, nos está adelantando un mensaje sin distorsión. ¿Cuál es el mensaje sin distorsión que nos está adelantando? Es que adentro tuyo están todas las cosas, ¿sí? Y que si vos no te sabes cuidar y querer a vos, que adentro tuyo están todas las cosas existentes, todos los universos y todos los seres, tampoco podés querer a nadie de afuera, porque lo de afuera es una ilusión también, o sea, la realidad es tu cuerpo, y si tú no sabes darle a... O sea, no hay diferencia entre tu cuerpo, bueno, esto es obvio, ¿no? Para nosotros que somos personas espirituales. No hay diferencia entre lo que le haces a tu cuerpo de bueno y lo que le haces al cuerpo del otro, ¿sí? Porque el otro eres tú, ¿sí? Y a la vez, si tú cuidas tu cuerpo, como tu cuerpo contiene todo el universo y todos los universos y todas las personas, también estás cuidando al otro, estás queriendo al otro. Por eso decimos, ¿no? En las clases del despertar, el problema de la contaminación del planeta tiene que ver con que las personas no podemos dejar de fumar, ¿sí? Tabaco, por ejemplo, ¿no? Y así con el resto de contaminaciones y con el resto de las cosas que vemos que le suceden al planeta, son cosas que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos intoxicamos con nuestros malos hábitos, con nuestra mala alimentación, con nuestros descuidos, ¿ok? Entonces,
el verdadero sentido de eso de que si no te amas a vos mismo no puedes amar a otro es ese, ¿sí? El verdadero sentido es claro, porque dentro de, o sea, uno puede decir, no, pero yo cuido a mis hijos o a mis seres queridos no les falta nada, los tengo bien cuidados, soy muy atento, apenas se sienten incómodos voy a asistirlos, los baño todos los días, los tengo bien alimentados, bien cuidados, pero bueno, yo como me dejo para después porque primero ellos, ¿sí? Uno puede pensar que uno está amando porque ama al prójimo, pero como decimos en estas últimas clases y estas últimas conversaciones que tuvimos vos y yo, el primer prójimo o el último prójimo a que debes cuidar es tu cuerpo, que también es un ser humano. Sí, porque en realidad tú estás habitando este ser humano y estás habitando los seres humanos que existen, pero tú eres una conciencia, tú eres el amor habitando este cuerpo humano, ¿sí? Y como amor, o sea, tú no eres Ángela, Cristian, tú eres el amor habitando el cuerpo de Ángela y el cuerpo de Cristian. Entonces, tu responsabilidad no solamente es amar a los demás cuerpos que habitas, sino amar a este primer prójimo llamado Ángela, Cristian, que tienes en lo inmediato, el más próximo que tienes. Próximo significa próximo. El más cercano que tienes eres tú, ¿sí? Y a la vez, al amarte, amas a todos porque dentro de tu cuerpo están todos los universos y todos los seres, y de esa forma también puedes amar genuinamente a todo lo demás, ¿sí? A todo lo externo, a toda la ilusión, a todo lo que proyectas, ¿sí? Ese es el verdadero sentido de amarse a uno mismo, de a partir de ahí poder amar a los demás. Y en la religiosidad sucede algo, ¿sí? Que se llama abnegación, ¿sí? Que es una especie de falso altruismo, que es las personas que hacen lo que acabo de decir, ¿no? Que dicen, no, pero yo amo a los demás. Después me descuido porque yo no importa, me dejo para lo último, primero el otro y después yo, ¿sí? Y eso es abnegación. Eso parece ser amor al prójimo, pero no lo es. Porque esa persona, si bien está haciendo algo muy virtuoso, que le resulta y que le va a generar también mucho mérito y que de alguna forma es bello, ¿sí? O parece bello, lo que no está entendiendo es que también él es un prójimo, ¿sí? Y que cuanto más se cuide en la misma medida en la que cuida y ama a los demás, más le va a servir al universo. Si tú eres una Madre Teresa de Calcuta, al universo lo que le sirve, lo que quiere el universo, es que vivas la vida más larga posible. ¿Se entiende? Que vivas 102 años si es posible y que tengas la vitalidad de una persona de 40 a los 90, ¿sí? Porque como le eres útil, como eres un vehículo del amor, como eres un instrumento del amor, lo que quiere es que estés lo más vital posible, lo más saludable posible para sacarte todo el provecho, es decir, para poder dar la mayor cantidad de amor en el mayor tiempo posible. Entonces no se puede amar al otro y no amar a uno mismo, ¿sí? Y de hecho, lo que siempre cuento es que cuando tú tienes una experiencia del despertar, lo que tú ves es que todo es uno, ¿sí? Y por lo tanto, como ves que no hay diferencia, no hay separación entre tú y todos los demás, no es posible que ames al otro y que no te ames a ti y viceversa, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, dos cosas. Primero, que ya no te permites a ti mismo, porque como te ves, o sea, como ves que todo es uno, no te permites nunca más hacer el mal conscientemente, ¿sí? Hacer el mal concienzuda, o sea, a voluntad, porque te das cuenta de que no hay, o sea, que lo que hagas a los demás te afecta a ti porque tú eres los demás. Y otra cosa también que pasa es que no te permites ser más indiferente, ¿sí? Porque te das cuenta de que sí o sí tienes que tratar de beneficiar a los demás, ¿sí? Porque también los demás, los beneficios que tú generas en los demás son beneficios que tú generas en ti mismo. Y otra cosa muy importante es que te das cuenta de que no puedes aislar las cosas, en el sentido de que no sirve más si tú hasta antes de tener una experiencia de despertar, tú decías, bueno, yo cuido el planeta, yo trato bien a la gente, pero yo me permito tener un vicio, ¿sí? Fumo tabaco. Y como no lastimo a nadie, como lo hago con mi dinero, como no afecto a nadie, como no fumo en un lugar cerrado, no fumo donde hay otras personas, ¿sí? Salgo a la terraza, salgo al parque, lo hago solito, me afecto yo solo, me lo permito. Bueno, cuando vuelves de una experiencia al despertar, eso no va más, porque te das cuenta de que adentro tuyo están todos los demás y que los estás afectando cuando tú crees que eres una isla y que no pasa nada, que no es consecuente lo que haces, ¿sí? O sea, te das cuenta de que es inevitable afectar a los demás y que mejor afectarlos bien.
Porque si afectas bien a los demás, te afectas bien a ti. Y, por ejemplo, y al contrario, ay, me amo, me cuido. Bueno, El narcisismo, dices tú. sería imposible. No, o sea, me cuido y todo eso. Uy, pero aquí me cae tan gordo, es que mira, lo insoportable, pues no me lo aguanto. O quiero a estos, pero no a estos. Todas esas cosas, y eso se le llama juicio, ¿sí? En casi todo sistema se le llama juicio. Todos esos juicios de valor, ¿no? De estar juzgando a los demás, separándolos de mí, acusándolos y proyectándoles las cosas que a lo mejor están en mí o que no tolero en mí, todo eso habla de uno, ¿sí? Es decir, no termina de ser completo el amor propio y el amor al prójimo hasta que se anula el juicio. Fíjate mi vida, lo que me acabas de hacer acordar, que hace un día, 2 días la leí en la página lailuminación.com. El Dalai Lama dice, y escucha esto, el amor es ausencia de juicio. Wow. ¿Ok? Cuando tú anulas el juicio hacia ti mismo y hacia los demás, cuando tú dejas de juzgarte y de juzgar a los demás, ahí se puede decir que te amas a ti mismo y que amas al prójimo, ¿sí? Y que amas al prójimo como a ti mismo. Sí, pero fíjate que la moraleja que uno puede extraer de las clases de la ley del espejo, ¿sí? O de las clases del despertar, en las que hablamos de la no dualidad y de la reciprocidad del verse en el otro, pues la conclusión que sacas y que como el otro eres tú, deja de juzgar al otro, deja de juzgarte a ti. Elimina el juicio de tu mente, de tu vida. Y cuando eliminas, o sea, cuando dejas de acusar al otro, cuando dejas de juzgarlo, que por supuesto te dejas de juzgar a ti, te unificas, ¿sí? Te unificas, te vuelves uno con el otro, ¿sí? Lo tratas como te tratas y lo dejas de maltratar, porque te dejas de maltratar, ¿sí? Eliminar el juicio en las relaciones humanas, eso es amor, eso es no dualidad. Sí, porque fíjate que también está el narcisismo, que el narcisismo es yo no me juzgo a mí, pero juzgo a los demás, ¿sí? Que es otra forma de desequilibrio, es otra forma de malentender el amor propio, ¿sí? Es una forma de agredir al otro, ¿sí? Desde una superioridad, pero que también es una forma de repetir. El narcisista lo que hace es como se siente inferior, o sea, se siente humillado, se siente maltratado por la vida, por la sociedad, se sube a un escalón y repite ese maltrato, esa humillación sobre los demás como lo maltrataron a él o a ella. ¿Ok? El narcisismo es una forma un poco torpe de intentar tapar cierto hueco que dejó un complejo de inferioridad, una humillación, ¿sí? Una minusvalía, ¿sí? Y es otra forma de malentender el amor propio, ¿sí? Porque hay gente que piensa que el narcisismo es amor propio, no lo es, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? El narcisista es como que juzga a otro porque no se juzga para nada a sí mismo, o sea, se piensa que es perfecto y no se juzga, pero juzga a los demás, como con cierta autoridad, ¿sí? Como con cierta superioridad. Y eso es una forma, por supuesto, como hay juicio, es una forma de no amar, ¿sí? Entonces, como me maltrataron, ¿sí? Se dice niego, reprimo ese maltrato, ¿sí? Y lo proyecto hacia el otro. Es decir, maltrato a otro como me maltrataron, juzgo a otros como me juzgaron, ¿sí? Pero, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Con este enredo, que el narcisista lo que hace con ese complejo de superioridad es maltratar al otro porque no puede maltratarse, pero en realidad es una forma de maltratarse, ¿sí? Porque el otro es él. Y si estás maltratando al otro, ¿sí? Por más que no lo sientas tú y que piensas que te estás descargando, ¿sí? Que te estás identificando con el agresor, el otro eres tú. Como decimos en las clases del despertar, el otro es tu muñeco vudú, ¿sí? Y todo lo que le haces, en realidad te lo estás haciendo a ti, ¿sí? Y la persona, por ejemplo, ¿no? El niño que bulea, que hace bullying, está contando de una manera triste, tragicómica, paródica, lo que en realidad siente que le hicieron a él, ¿sí? A la víctima del bullying, ¿sí? O al resto del salón, de la clase, le está diciendo, así me siento, así me hacen bullying a mí. Esta víctima soy yo. Y necesito mostrar con mi bullying qué es lo que me hicieron a mí, qué es lo que me hacen a mí, o cómo me siento yo de humillado. Por eso,
el buleador siente odio por la víctima, porque es él y porque se detesta, porque en realidad lo que le quiere decir a su víctima es: defendete, hace algo, no te dejes bulear por mí, hace algo por mí, te está diciendo a su víctima. ¿Ok? Y es enredado porque es al filo de la no dualidad, ¿sí? De la ley del espejo. Entonces, ¿a qué vamos? Amor es ausencia de juicio, ¿sí? Uno no tiene que juzgar al otro ni juzgarse a sí mismo, ¿sí? Ni tampoco caer en la otra trampa que es el narcisismo, que es: no me juzgo a mí mismo, pero juzgo al otro, ¿sí? Como no tolero esa agresión, esa humillación que sentí desde niño o en una etapa de mi vida, la echo hacia afuera, ¿sí? Y juzgo al otro como una forma de escudarme a mí mismo de ese juicio, ¿sí? De todas formas, tanto el narcisista como la persona promedio que no es narcisista tiene que aprender a no juzgar al otro y no juzgarse a sí mismo en simultáneo. Ok, gracias. A vos, mi vida. Y desde la dualidad, pues desde la dualidad a la que todos estamos, digamos, experimentando, a menos que experimentemos la unidad. Por ejemplo, decirle a alguien: ay, mira, no, deja de consumir azúcar, que mira que te estás haciendo mal, no sé qué tal cosa, pues eso ya no sería juicio. El juicio Claro, es más, a ver. pues, Ok, mira qué inteligente lo que dices, ¿sí? Porque en realidad, por supuesto, lo que pasa es que estás entendiendo el verdadero sentido de todo. ¿En qué sentido lo digo? Cuando yo, por ejemplo, en las clases del despertar, digo enseñarles a ustedes, ¿no? Bueno, ustedes tienen que programar el algoritmo de la realidad así, ¿no? Filtren los videos de YouTube así y hagan en la vida lo mismo, ¿sí? Yo sé muy bien, y no hace falta ni siquiera profundizar demasiado en uno mismo, yo sé muy bien que en realidad tengo que hacerlo yo. No por... A ver, ¿cómo les explico? Vamos a poner un ejemplo un poco más cotidiano, ¿no? Cuando tú le dices a otro, ¿no? O bueno, en la clase de Madre Tierra Gaia hemos dado este ejemplo de que, bueno, quieres que deje de haber contaminación en el planeta, deja de fumar, ¿no? Ok, más o menos es una forma de graficarlo y uno entiende, o sea, se puede representar en la imaginación cierta simultaneidad, ¿no? Ah, sí, si yo lleno mis pulmones con humo, me imagino a la atmósfera de cómo se ve el cielo en México, en China, ¿no? En los países industrializados, y tiene lógica, ¿no? Es como que de alguna forma uno puede intuir la simultaneidad, ¿no? Pero por supuesto que la persona que fuma se va a sentir tocada y sabe que tiene que hacer algo al respecto, ¿ok? Y sabe, porque entiende intuitivamente, o su corazón entiende la no dualidad, y sabe, dice: uy, sí, tengo que dejar de fumar, ¿sí? Y seguramente alguna persona que escuchó esa clase, por lo menos lo pensó, lo intentó, ¿sí? Pero a la vez, cuando yo digo, ¿sí? Desde Cristian, que no fuma tabaco, yo sé muy bien que a la vez eso habla de las cosas que yo tengo que dejar de hacer, que pueden perjudicar a mi cuerpo o que perjudican a... El cuerpo es el mundo, ¿sí? Entonces, o sea, tiene más valor el que yo no dé una clase explicando eso, ¿sí? A los demás, tiene más valor el que yo no dé la clase y el que haga en silencio, en la intimidad, el arreglo que yo sé que tengo que hacer en mi vida. ¿Se entiende lo que quise decir? sí. O sea que en realidad da igual que tú quieras dar un buen consejo o que quieras dar el ejemplo a los demás o que quieras remarcarle a los demás qué es lo que deben hacer, ¿sí? Da igual, porque seguramente tienes razón, ¿sí? Hay personas que tienen cierta capacidad, ¿no? Son buenos observadores, son buenos consejeros, o ven las cosas con cierta claridad o con cierta distancia o con cierta calma, y quizás objetivamente pueden decirle: hey, me parece que tú tienes que hacer esto. Pero más vale, o sea, al universo, al uno, lo que le sirve es que tú, independientemente de lo que hagas socialmente, o sea, para el afuera, de lo que hables, de lo que enseñes, de lo que cuentes o de lo que calles, independientemente de todo,
Lo que vale es que tú, en tu fuero interno, ¿sí? En tu intimidad, en tu cuerpo, hagas lo que vos también desde tu corazón sabes que tenés que hacer. ¿Se entiende? Ajá. Se podría decir de alguna forma un poco fatal que no sirve de nada que tú des un consejo, que tú enseñes algo, si tú en tu vida internamente no estás enseñándote a ti lo que tienes que aprender o no estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. ¿Sí? Y por fuera del cliché que todos sabemos, de todo el mundo dice, tienes que enseñar con el ejemplo, ¿no? Pero por fuera de eso estamos hablando, ¿sí? Por supuesto que es, si no dejaste de fumar tabaco, no puedes aconsejarle a otro que deje de hacerlo, ¿no? Por supuesto que tiene que haber una coherencia. Pero esto es por fuera, ¿sí? Esto es algo que es similar en esencia a ese mensaje, pero va un poquitito más allá, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Que, bueno, así como hay ciertas personas en el mundo, ¿no? Que no pueden soltar el tabaco, ¿sí? Que les hace mal a ellos y al planeta y a todos. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene algo en su vida que tiene que soltar, que le hace mal y que le hace mal al planeta y a todos, ¿sí? Y la responsabilidad de cada uno es detectar eso y hacer lo que hay que hacer. Y eso vale más, o sea, que tú hagas eso, vale más que hagas 10.000 actos altruistas o que intentes enseñar a los demás a hacer lo que tienen que hacer. Por más que seas un buen observador y un buen consejero, lo que realmente hace cambiar al mundo, ¿sí? Y va a hacer que el que tiene que dejar de fumar deje de fumar, es que tú también dejes de fumar o de hacer las cosas que tú sabes que te perjudican. ¿Sí? Desde la dieta hasta el descanso, hasta el cómo uno se trata, cómo uno piensa, cómo uno vive, ¿se entiende? Como dice la ley del espejo, ¿no? Uno ve al mundo desarreglado, lo ve despeinado y se siente tentado a sacar su peine y a intentar peinar al de afuera, y en realidad es un reflejo, es un espejo, tienes que peinarte tú. Y eso resume todo. Sí, es algo muy lindo porque lo hemos hablado, he mostrado que cuando tú tienes una experiencia del despertar, ¿sí? Lo que tú ves es que los demás están perfectos, que los demás están sanos. Así sea que la dualidad, cuando vuelves a la dualidad, ¿sí? Cuando vuelves a entrar a la ilusión, al sueño, ¿sí? Ves que los demás tienen sus dramas, sus problemas, sus líos, sus condiciones, sus enfermedades. Cuando asciendes, ¿sí? Cuando lo ves, como dice Jacobo Grimberg, cuando asciendes a la dimensión n+1, ¿sí? O sea, cuando lo ves desde una dimensión más arriba o de varias dimensiones o varios niveles de conciencia más arriba, lo que ves es que en realidad no hay nadie ahí afuera. O sea, hay alguien ahí afuera, están tus seres queridos, están tus cercanos, tus prójimos, pero nadie está enfermo, nadie está sufriendo, nadie. En realidad te estaban mostrando algo a ti, ¿sí? Y tú estabas tentado, tú salías con tu maletín de doctor a intentar sanar a los demás y vendar a los demás, y el lisiado eras tú, ¿sí? Y el afuera solo te está mostrando lo que te pasa a ti, porque recuerda que esta realidad, ¿sí? Que nos creamos, es como que me resisto a llamarla ilusión, ¿sí? No me gusta llamarla ilusión porque claro, es una ilusión, pero a la vez está tejida con hilos de realidad, ¿sí? Es decir, cuando vemos un árbol, cuando vemos una persona, cuando vemos un animal, es una ilusión, pero está tejido con hilos de Dios, ¿sí? Con los hilos dorados de Dios. Y en ese sentido es un poco un insulto, o es como rebajarlo, decir que es una ilusión, ¿sí? Porque damos a entender una separación, como que lo de afuera es ilusorio, el otro es ilusorio y yo soy lo real, ¿no? No, no es así, ¿sí? Porque el cuerpo no es una isla, ¿sí? Es decir, tanto tu cuerpo humano como todo lo que lo rodea son uno. No hay realidad versus ilusión, ¿sí? Es una forma nominal llamarlo ilusión para entenderlo, cómo se proyecta, pero en realidad no hay separación entre la realidad y la ilusión, ¿sí? Y este sueño, ¿sí? Ilusorio entre comillas, como los sueños que tenemos cada noche, se teje con el contenido de nuestra mente, ¿sí? Lo que vemos en los sueños de cada noche es lo que deseamos, lo que tememos, lo que nos preocupa, lo que nos gusta, en fin, contenido de nuestra mente, ¿sí? Y esta realidad, ¿sí? Que estamos habitando y que creamos, para nosotros se crea de la misma manera, ¿sí? Como un sueño nos muestra hacia afuera lo que en realidad está dentro, ¿sí? Es como que se repliega, es como que se desdobla, ¿sí?
Es como cuando das vuelta a un suéter, ¿sí? Lo das vuelta, es el mismo suéter, pero está de lado. Bueno, este sueño nos muestra hacia afuera lo que está adentro, ¿sí? Y entender eso, entender que el sueño y la realidad, o sea, la ilusión y el despertar, el yo y el tú, son uno, ¿sí? Son las dos caras de la misma cinta de Moebius. Eso es entender la no dualidad. Eso es el amor. Y bueno, entonces estaría bueno no despreciar la ilusión, entre comillas. No, para nada, porque en realidad no es ilusión. O sea, es una forma de explicarlo, ¿sí? Y de hecho, esto de llamarla ilusión es muy viejo, viene del hinduismo, de la India, y es tan grave como lo que hizo Platón luego, ¿sí? Que Platón separó el mundo en dos. El mundo de las ideas, ¿sí? El mundo metafísico, ¿sí? Y el mundo de la materia, de la forma, el mundo físico, ¿sí? Para Platón había un mundo ideal, que era el mundo metafísico, y un mundo imperfecto, que es el mundo físico, ¿sí? Luego San Agustín, un filósofo cristiano, tomó esa idea de Platón y modificó, reversionó el cristianismo y se empezó a creer en la idea del cielo y el infierno. Pero es probable que incluso antes de que San Agustín tomara, o sea, le pusiera las ideas de Platón al cristianismo, quizás no existía la idea de cielo e infierno. Quizás Jesús nunca habló de cielo e infierno. Pero como San Agustín, ¿sí? Revisó el cristianismo y lo modificó, ¿sí? Para la historia, al menos se sabe que lo que él hizo fue tomar las ideas de Platón, ¿sí? Que era dualista. A Platón se le llama dualista porque él creía que la realidad era dual, ¿sí? Inevitablemente dual, y se le imprimió al cristianismo. ¿Ok? Entonces esta idea de separar entre lo ilusorio y lo real es equivocado, porque en realidad no hay separación, ¿sí? El soñar y el despertar son uno, ¿sí? Por eso uno de los grandes símbolos, ¿sí? Que se presentan en la meditación profunda o en la experiencia del despertar o en sueños es el sol rodeado por un halo iris, por un halo solar, ¿sí? ¿Y qué está graficando eso? Eso está graficando que la ilusión, que es el arco iris, el aro iris, que se forma alrededor del sol, se forma como un efecto óptico, pero con la misma luz del sol. Es un efecto óptico, ¿sí? Es una especie de... Bueno, no sé si has visto que en la India cuando tú llegas, te reciben, ¿sí? No sé si tienes en la imagen mental las fotos y los videos de los Beatles, te reciben, además de con un namaste, ¿no? Te reciben y te ponen una guirnalda de flores de colores, ¿sí? Un collar de flores de colores. Sin saberlo, lo que te están diciendo es: tú eres el sol y este es tu halo iris, ¿sí? ¿Y qué significa? Que el sol se teje para sí mismo, ¿sí? Un collar, una guirnalda multicolor, ¿sí? Para hacerse un regalo a sí mismo, para complacerse a sí mismo, que es esta realidad ilusoria, entre comillas, ¿sí? Para abrigarse, para acompañarse. En realidad, hablando con propiedad, lo que hace el sol, que es masculino, entre comillas, es crearse una compañera, ¿sí? Un femenino. Por eso el halo solar rodea, cubre al sol. De la misma forma, la ilusión que está representada por el halo iris es un efecto óptico de la misma luz que está en el centro del sol. En ese sentido, por eso los budistas a este símbolo, ¿sí? Del sol rodeado por el halo iris, lo dibujan como un Buda masculino en unión sexual con un Buda femenino, ¿sí? Que es lo que se llama el símbolo del Tantra, ¿sí? La unión trascendental del Yin y el Yang, del principio masculino y el principio femenino. ¿Y qué es lo que están diciendo? Están diciendo que el Buda masculino, la realidad, y el Buda femenino, la, entre comillas, ilusión, son uno. Son lo mismo, son inseparables, están en perpetuo coito, nada los puede separar, porque están haciendo el amor, porque son el amor, ¿sí? Y en ese sentido, no hay separación entre realidad e ilusión, entre sueño y despertar, no hay separación, ¿sí? Solamente se perciben como dos cosas distintas mientras estamos aquí en la dualidad, es decir, a modo de resumen, en una frase: ya estamos despiertos.
aunque por estar en la dualidad no nos enteramos. Estamos despiertos, solo que estamos justamente como decimos en las clases de La Puerta Sin Puerta. Ya estamos adentro, pero tenemos que entrar. ¿Sí? Si bien ya estamos del otro lado de la puerta, tenemos que darnos cuenta de que estamos del otro lado de la puerta. ¿Sí? En la dualidad eso es confuso. Bueno, pero una vez que cruzas la puerta, lo entiendes, porque del otro lado de la puerta no hay más dualidad. Genial. Gracias. O sea, fíjate que si uno no entiende que el afuera no es ilusorio, uno como que entra en conflicto con el afuera, ¿sí? Uno piensa, o sea, normalmente la gente que cree en alguna especie de despertar o que lo explica por el lado de la Matrix, la ilusión, piensa que el afuera es una especie de enemigo, ¿sí? Y en cierto sentido lo es, en cierto sentido, ¿sí? No porque sea un enemigo, sino porque la ilusión está diseñada para ser siempre ilusión. ¿Se entiende? Está diseñada para ser siempre... Por eso nunca se muestra. Por eso en esta ilusión nunca vas a encontrar una señal extremadamente clara, porque este juego, o sea, este sueño que uno mismo teje para uno mismo, está hecho de la manera más perfecta posible para que nunca nos demos cuenta de que la dualidad no existe. Como digo siempre, ¿no? Si no leía ciertas cosas en mi camino, nunca me iba a imaginar que todo era uno, porque es lo menos obvio, lo menos evidente, lo que menos uno se puede imaginar, porque los sentidos y la razón nos dicen todo lo contrario. ¿Y por qué? Y porque esta ilusión es perfecta en ese sentido, ¿sí? Es la ilusión más perfecta que podemos crear. ¿Para qué? Y para que el juego sea divertido y para que nos demoremos vidas, ¿sí?, en darnos cuenta de que en realidad es un sueño y que hay un despertar, ¿sí? Y a pesar de que esta ilusión se opone al despertar, ¿sí?, y trata de que no nos demos, o sea, es como una especie de meta que se va alejando, ¿sí?, para que nunca la encontremos, ¿sí? No es correcto decir que es un enemigo. Sí opera con ciertas funciones, o sea, sí va a hacer lo posible para que te confundas y para que nunca llegues, ¿sí?, hasta que lo entiendas, ¿sí? O sea, es tu enemigo hasta que te das cuenta de que esa sortija, en mi vida en Colombia también en los carruseles se juega a atrapar la sortija. A ver, un carrusel es en lo que uno se sube con que hay caballitos o eso. Sí. ¿Y cuál es el juego? Normalmente la persona que hace funcionar el carrusel u otra persona está del lado de afuera y sostiene una llave, ¿sí?, en su mano, y cada vez que un niño pasa por cerca de su mano y trata de agarrarla, él la aleja, ¿sí? Y el niño que atrapa el carrusel se gana otra vuelta, gratis, ¿sí? El niño que atrapa la sortija, la llave, el anillo. No he visto. La cuestión es que, ¿a qué va con esto? Ah, claro, que la ilusión tiene esa función, ¿sí? Aquí está la sortija, aquí está la sortija, y cuando tú vas a agarrarla, ¡ole! ¿Okay? Se zafa, pero ese se sale, es el juego, se escapa. pues esa es la idea. Claro. La idea ¿Y es por no qué? dejarse coger. Pero no porque sea un otro, no porque la realidad sea un enemigo, sino porque la llave la sortija está atada a tu cola. Y eres un perro, eres un gato. ¿Se entiende? Y es decir, ¿cómo la cazas? Y cuando te das cuenta que sos vos lo que estás buscando. O sea, es como que la única forma de que la zanahoria que estás persiguiendo caiga sobre tu boca es que te quedes quieto y dejes de caminar. O sea, la sortija la tenía yo con la otra mano, que pues me la tengo es que Claro, exactamente, porque la ilusión es tu otro extremo. Lo has dicho de una manera magistral. La ilusión no es alguien ajeno a ti. Este sueño, el otro, ¿sí?, el tú, no es alguien ajeno a ti, es tu otro extremo, ¿sí? Cuando tú miras al otro, te estás mirando los dedos de los pies, por así decirlo, o los dedos de las manos. Eres tú. Y por supuesto que es más tremendo. En realidad te estás viendo a ti a los ojos, a tus otros ojos. Por eso decíamos en las clases del amor, de Tuve Up, decíamos que amar es mirarme desde mis otros ojos. ¿Sí? Como cuando hacemos el amor y pensamos que
el otro nos está mirando. No, nos estamos mirando mutuamente desde nuestros otros ojos. Yo desde mis otros ojos, que son los tuyos, y tú desde tus otros ojos, que son los míos. Y se puede ver cómo se dibuja el 8 apaisado, cómo el infinito pende como un puente entre las miradas de dos personas que se aman. Mm. Gracias.